situación que aquí se trata era una concentración en solidaridad con Palestina, el 16 de diciembre del 23, donde la policía actúa violentamente contra la gente que estábamos allí, donde en el edificio del consulado yanqui, se lanzan huevos contra los manifestantes y entonces una mujer se acerca a uno de los policías a decirle que están tirando huevos desde el edificio. La reacción del policía es que darle un empujón violentamente a la mujer y a partir de ahí se desencadena todo un episodio de violencia. Y luego ahí aparecen dos multas después. Una contra Javier Delgado y otra contra mí. La mía es la que ahora va al contencioso, donde la policía falsifica todo lo ocurrido. Sí, la policía lo que hace es ocultar el origen de que la gente se indignara y se enfrentara con la policía. ¿Y qué dice la policía? Que fui yo quien lancé a la gente contra los policías. Así de descarado, ¿no? Y luego hay un procedimiento, y es que en delegación del gobierno, los funcionarios, la subdelegada del gobierno, el delegado del gobierno, que finalmente es quien firma la multa, deniegan todas las pruebas, deniegan todos los testigos. Entonces, el procedimiento formal, ¿no?, de alegaciones, supuestamente garantista de que uno se puede defender, resulta que es un esperpento. Y como esto es ley mordaza, la policía tiene presunción de veracidad y nosotros tenemos que demostrar que la policía miente. Pero cuando vamos a demostrarlo, nos dicen que esa prueba no tiene valor. Prácticamente vamos al juicio a pedir la nulidad de todas las actuaciones, a que se anule la multa y además que se investigue la actuación policial, porque esa falsedad, claro que ya se ha presentado en otras ocasiones, la ley mordaza, hay gente que ha tenido la suerte de tener un libro y ha demostrado que la policía es totalmente falso, claro, hay que sancionar a la policía. Toda denuncia policial, y esa es nuestra experiencia, porque acumulamos ya en los últimos años más sanciones de este estilo, pues, los funcionarios de la delegación de gobierno, al estilo de los tiempos de Leodoro, que no sé si recordarán, el jefe de la brigada político-social, lo que llamamos los secretas, pues al estilo de los tiempos de Leodoro, estos funcionarios deniegan cualquier tipo de prueba y se ratifican en la sanción. Estamos hablando de fotos, de vídeos, hemos solicitado careos con los policías, también nos han dicho que no. Cuando accedemos y presentamos la declaración de algunos testigos, nos dicen que no valen porque no hay manera de demostrar que esos testigos estuvieron allí. No argumentan, la gran mayoría de los casos, por qué deniegan esas pruebas, como decía Carmelo. Y nosotros insistimos en que esto es un aparato funcionarial que nunca fue depurado desde la dictadura anterior y que actúa siempre desde ese punto de vista, de esa impronta franquista. Igualmente, el ministro Marlaska termina comprando la versión de la delegación y de los policías y finaliza ahí el procedimiento administrativo de recurso de estas sanciones. Repito, 2 sanciones de 900 euros que ya con el 20% ya han sido embargados 1.080 euros. Y me gustaría parar un segundito en la ley mordaza. Una ley mordaza que recientemente han salido los datos por parte del Ministerio del Interior, o sea, no son datos inventados por nosotros, del año 2024 sobre los resultados de la ley mordaza. Y se hace una comparativa con respecto al año 2023. Estamos hablando que en el 2024 hubieron 327.761 multas, un incremento con respecto al año anterior del 15%, y se han recaudado más de 200 millones de euros en este año 2024, que viene a ser más de 29 millones de euros más que en 2023. Para que se hagan una idea, es como si todos los días de 2024, día tras día, hubieran caído 900 multas, repito, cada día, y aproximadamente más de 500.000 euros en ingresos al día por valor de esa sanción. Si nos vamos a 10 años que lleva ya esta ley mordaza encima de la mesa, hablamos de 2,5 millones de sanciones en estos 10 años y aproximadamente 1.500 millones de euros. Los artículos más nombrados en esta ley mordaza
casualmente son los que más nos encontramos en las sanciones que nos caen. Falta de respeto a la policía y desobediencia a la autoridad. Por eso nos encontramos en muchas sanciones que nos negamos a identificar con el DNI, cosa que es falsa. O la policía interpreta cualquier frase, cualquier silencio, cualquier mirada como una falta de respeto. Nosotros por eso insistimos en el papel de la delegación de gobierno que contribuye, que participa de todas estas multas de las que estamos hablando. ¿Qué es lo que está pasando? Aquí hay en los cuerpos de policía y en los funcionarios de la delegación del gobierno un lobby ultraderechista. Un lobby que mete sus raíces directamente en el fascismo, donde el sujeto que está al mando de los policías el día 16 de diciembre del 23 es uno de los más significados. Donde está ese mando, termina multa. Cuando está de turno, termina multa, porque es el mismo sujeto que cuando hacemos nosotros después, el mes de mayo siguiente, que hubo una cadena humana en la avenida marítima, que estuvieron ahí lo recordarán, también empieza a boicotear desde el minuto 1, el desarrollo de una cadena humana que era de 5 kilómetros, desde el minuto 1 hasta que al final termina provocando, y termina la denuncia y termina con una multa de 3.000 euros contra uno de los compañeros. Eso es lo que estamos soportando, y el delegado del gobierno no se atreven a enfrentarse a ese lobby policial ultraderechista. Entonces, la situación que nosotros enfrentamos es muy grave, porque la ley Mordaza se convierte en una cobertura de los sectores más ultraderechistas, de los sectores más racistas, y en Canarias es un tema particular, por todo el tema migratorio, por los menores no acompañados que están tomados como diana de las miserias de determinadas formaciones políticas y determinados sectores sociales. Entonces nosotros tenemos que enfrentar eso. El juicio que nosotros vamos a tener el miércoles que viene es un juicio en defensa de las libertades, de los derechos y de la democracia. Y evidentemente para exigir la depuración de los cuerpos policiales, de los funcionarios gubernamentales, porque mientras esa gente esté ahí, nuestros derechos están en constante y permanente riesgo. El Partido Comunista del Pueblo Canario no paga multas. Nos tendrán que arrebatar el dinero donde lo encuentren, pero nosotros no pagamos multas, porque eso sería aceptar las reglas del juego que ellos tratan de imponer. Y eso está muy lejos de lo que es nuestra posición política como organización revolucionaria de este pueblo. Entonces hay que seguir esa lucha. Nosotros lo que tenemos que hacer es un llamamiento a que el conjunto de las organizaciones obreras, populares, sindicales, políticas en Canarias mantengan la misma posición. Porque si no hacemos este frente, con este gobierno no se va a derogar la ley Mordaza, aunque ellos lo han prometido, sabemos que no se va a derogar. Sabemos que en todo caso puede agravarse, puede hacerse todavía más estricta, más dura, más violenta. Realmente lo que estamos viviendo es un estado policial, un estado de terror policial contra este pueblo para intentar que no se levanten las movilizaciones y las luchas por los cambios sociales a los que aspiramos. Esa es la cuestión esencial.